Siguiente punto, señora secretaria. Sí, señor presidente. Conocer y resolver sobre el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Con su venia me permito dar lectura del informe correspondiente. Trámite 358165, Quito, 13 de marzo de 2019, oficio número 053-CEP-JEE-2019, economista Elizabeth Cabezas Guerrero, presidenta de la Asamblea Nacional, presente. Mediante oficio número 46-CEP-JEE-2019, de 7 de marzo de 2019, se remitió el informe no vinculante para primer debate del proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, aprobado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado en sesión de 13 de febrero de 2019. Sin embargo, por Secretaría General se ha podido constatar la falta de la firma de la asambleísta alterna Carmen Zuquilanda, por lo que mediante memorando SAN 2019-5197 de 12 de marzo de 2019 se devuelvan los documentos originales del informe a fin de que se recoja la firma de la mencionada asambleísta alterna. Por tal razón y por disposición de la asambleísta Marcela Guiñaga Vallejo, presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, remito nuevamente el informe no vinculante para primer debate del proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, debidamente firmado por los asambleístas que suscriben el mismo, a fin de que sea puesto en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Atentamente, abogada Raiza Vargas Secaira, secretaria relatora de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. El objeto del informe. Este documento tiene por objeto poner en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional el informe elaborado por la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado sobre el proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Antecedentes. Mediante memorando SAN 1359 de 20 de marzo de 2018, el prosecretario general temporal de la Asamblea Nacional remite a la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado la resolución 259 de 20 de marzo de 2018, por la cual el CAL califica el proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana presentado por 82 asambleístas mediante oficio 009-AGHCC-2018 de 15 de febrero de 2018, ingresado en la Asamblea Nacional con trámite 317547. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado en la sesión 9 de 11 de abril de 2018 abocó conocimiento de la resolución del CAL 259 de 20 de marzo de 2018, por la cual el CAL calificó el proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, presentado por 82 asambleístas mediante oficio 009-2018 de 15 de febrero de 2018, ingresado en la Asamblea Nacional con trámite 317547. La Comisión, en la sesión 24 de 23 de abril de 2018, recibió en Comisión General al doctor Néstor Arbitro Chica, vocal del Consejo de la Judicatura, quien compartió sus observaciones sobre el proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana con los miembros de la Comisión. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, en la sesión 24 de 25 de abril de 2018, recibió en Comisión General a la doctora Rosana Alvarado, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, quien compartió sus observaciones sobre el proyecto de ley. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, en la sesión 24 de 25 de abril de 2018, recibió en Comisión General al doctor Pablo Encalada, docente de Derecho Penal de la Universidad Andina Simón Bolívar, quien compartió sus observaciones sobre el proyecto de ley. La Comisión, en sesión 24 de 25 de abril, recibió en Comisión General a la doctora María Luisa Bozano, docente de Derecho Penal de la Universidad Internacional SEC, quien compartió sus observaciones sobre el proyecto de ley. La Comisión, en la sesión 25 de 2 de mayo de 2018, recibió en Comisión General al doctor Javier Andrade, docente de Derecho Penal de la Universidad San Francisco de Quito, quien compartió sus observaciones sobre el proyecto. La Comisión de Justicia, en la sesión número 27 de 9 de mayo, recibió en Comisión General al doctor Luis Ávila, delegado del Defensor Público Ernesto Pazmiño Granizo, quien compartió sus observaciones. La Comisión, en la sesión 24 y 32 de 17 de septiembre de 2018, recibió en Comisión General al doctor Paul Pérez Reina, fiscal general del Estado, quien compartió sus observaciones. La Comisión, en la sesión 24 y 32 de 17 de septiembre de 2018, recibió en Comisión General al doctor Ramiro García Falconi, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, quien compartió sus observaciones
observaciones. La comisión en la sesión 24 y 32 de 24 de septiembre de 2018 recibió en comisión general al doctor Ramiro Ávila Santamaría, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, quien compartió sus observaciones. La comisión en la sesión 24 y 32 de 24 de septiembre de 2018 recibió en comisión general al doctor Carlos César Trapani, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, quien compartió sus observaciones. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado en la sesión 24 y 31 de 26 de septiembre de 2018 recibió en comisión general al doctor Paul Pérez Reina, fiscal general del Estado, quien compartió sus observaciones. La comisión en la sesión 24 y 32 de 1 de octubre de 2018 recibió en comisión general al doctor Ángel Torres Machuca, defensor público general, quien compartió sus observaciones sobre el proyecto. Proceso de elaboración del informe. El proyecto de ley fue debatido en el Pleno de la Comisión de Justicia en varias sesiones en las que se analizaron técnicamente cada uno de los artículos de la propuesta, así como se recibió una comisión general a autoridades del sector público y a docentes universitarios expertos en materia penal, quienes expusieron sus observaciones al proyecto de ley. Además, se analizaron las observaciones presentadas por escrito. Se anexa la tabla 1, que resume las comisiones generales recibidas en las sesiones de la comisión, la misma que será descrita en el acta de la presente sesión. De igual manera, la tabla 2, con las observaciones presentadas, y la tabla 3, que corresponde a las asistencias. Análisis del proyecto. Principios de ley. El proyecto de ley contempla en su primer artículo una declaración de principios en base a los cuales se hace la propuesta que se ha presentado. Las autoridades y expertos que acudieron en la Comisión General para dar sus observaciones al proyecto han expresado diversos criterios acerca de este artículo, tales como el hecho de que tendría un problema en cuanto a la técnica legislativa, pues es un proyecto que en un principio no reforma ninguna ley vigente, sino que por el contrario pretende ser tratado como una ley independiente. Del contrario íntegro del proyecto de ley se puede apreciar con claridad que en realidad se trata de un proyecto de ley reformatorio al Código Orgánico Integral Penal, por lo que sin perjuicio del título que se le ha dado, atendiendo al espíritu de la norma, se lo debe tratar como tal, de manera que guarde relación con lo dispuesto en el artículo 17 del COIP sobre el ámbito materia de la ley penal. En virtud del artículo 1 de la propuesta, deviene una reforma al artículo 2 de la normativa penal vigente, y los miembros de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado recomiendan su redacción en ese sentido. Medidas cautelares no privativas de libertad. El artículo 2 de la propuesta de ley plantea que las medidas cautelares no previstas de libertad se apliquen siempre que el sujeto activo del presunto delito no haya cometido una infracción penal del mismo rango con anterioridad, no haya sido condenado por un delito penal, no haya sido objeto de prisión preventiva por otra presunta infracción, ni haya sido objeto de auto de llamamiento a juicio, sin perjuicio de otras limitaciones que establezcan la legislación aplicable. Asimismo, impone la limitación de su aplicación para delitos contra la inviolabilidad de la vida, secuestro en sus diferentes tipos, delitos contra la integridad sexual y reproductiva, delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, ni los diversos tipos de robo. De igual manera, el artículo 5, número 9 del proyecto propone respecto a la caución que ésta no puede ser admitida cuando el presunto infractor haya sido condenado con anterioridad por la comisión de un delito, así como respecto de los delitos contra la inviolabilidad de la vida, secuestro en sus diferentes tipos y delitos contra la integridad sexual y reproductiva. Adicionalmente, el mismo artículo 5, número 8, sugiere la adición de un último párrafo en el artículo 536 vigente del COIP, indicando que la prisión preventiva no podrá ser sustitutiva por las medidas cautelares en los casos de los delitos contra la inviolabilidad de la vida, secuestro en sus diferentes tipos, delitos contra la integridad sexual y reproductiva, delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, ni los robos castigados con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. El tratadista Ricardo Vaca ha analizado la existencia de medidas cautelares de la siguiente manera. Aún antes de que se dé inicio formal al proceso penal, se puede disponer la ejecución de medidas cautelares de orden práctico para garantizar que el proceso, o al menos el sospechoso, permanezca vinculado al proceso penal, para facilitar la investigación de la comisión del delito, los posibles participantes y los grados de responsabilidad. Por ello, cuando la persona ha sido detenida y está privada de la libertad, aunque las medidas privativas de libertad se adoptaran siempre de manera excepcional y restrictiva, puede ser investigada y con su contribución se pueden esclarecer los hechos más fácilmente. Y en cambio, si no hay persona
alguna que ayude en su complicada labor a los organismos de investigación y de justicia penal, porque a veces ni la víctima quiere colaborar con los investigadores, la imposición de una sanción para los responsables será más difícil y ardua, produciendo en muchos casos una demora que casi siempre significa impunidad y repercute en la inseguridad ciudadana. Siguiendo con esa línea, el jurista sostiene que, en términos generales, el carácter restrictivo de las medidas cautelares está relacionado con la gravedad del delito, de la pena y de los daños y perjuicios causados, con la condición económica y social del procesado y otras reflexiones que deben servir de fundamento para que el juez penal llegue a la conclusión de si las medidas cautelares son realmente necesarias para los fines consignados en la Ley Procesal Penal, teniendo presente que la detención o la prisión preventiva no son penas o castigos adelantados, ni mucho menos deben servir para otros fines que no sean los estrictamente previstos en la ley. En virtud de este análisis, los parámetros propuestos en el proyecto de ley como restricciones a las medidas cautelares no privativas de libertad se constituyen en elementos que ayuden al juez penal para la construcción de su sana crítica al momento de determinar si las medidas son necesarias o no, considerando la gravedad de la infracción. Adicionalmente, el artículo 536 del COIP vigente ya establece que no se podrá sustituir la prisión preventiva por medida no privativa de libertad cuando se trate de delitos sancionados con más de 5 años de prisión. Por tanto, los delitos que han sido mencionados en el segundo inciso de la propuesta ya se encuentran tácitamente excluidos, de manera que, al hacerlos explícitos, solo se ayuda al juzgador a la correcta aplicación de la ley. Al respecto, la Corte Nacional de Justicia ha sugerido reformar el texto propuesto, haciendo una enunciación de los casos de prohibición de manera taxativa. Adicionalmente, se observa que el artículo en mención no hace una reforma expresa al Código Orgánico Integral Penal, por lo que su redacción no permitiría hacerla efectiva en virtud del artículo 17 del COIP. En tal virtud, los miembros de la Comisión recomiendan la adopción de la propuesta constante del artículo 2 del proyecto de ley, haciendo una reforma al texto de la manera sugerida por la Corte Nacional de Justicia e incluyéndolo a través de la creación de un artículo enumerado después del artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal. De igual manera, acogen la sugerencia del artículo 5, numeral 9, respecto de la caución. Sin embargo, respecto de la reforma planteada al artículo 536 del COIP, se hace notar que el texto sugerido se encuentra sumido en la redacción final del primer inciso del artículo vigente, por lo que deviene en redundante, motivo por el cual no se acoge la propuesta. Orden de prisión preventiva. El proyecto de ley en su artículo 3 propone que, vencido el plazo de caducidad de la prisión preventiva, los jueces ordenarán la privación de libertad del mismo sujeto a efectos de hacer realidad el derecho de la víctima a la justicia de conformidad con el artículo 77 numeral 1 de la Constitución de la República, siempre y cuando por las actuaciones procesales no se hayan desvanecido los indicios o elementos de convicción que la motivaron. Al respecto, el jurista Jesús Alberto López, al hablar sobre la presunción de peligrosidad, sostiene sobre la prisión preventiva lo siguiente: se basa en la sospecha de que el procesado cometió un delito y que constituye un riesgo para la sociedad. Por lo mismo, se lo priva de su libertad mediante prisión preventiva antes que exista una sentencia condenatoria. Es así que esta medida cautelar tiene en vista la condena futura. La medida cautelar de carácter personal llamada prisión preventiva no es sino una presunción judicial que resulta de la peligrosidad del infractor y que es adoptada por el juez para impedir la fuga del procesado, asegura su presencia al juicio, protege a los testigos, garantiza el cumplimiento de la pena o evita la consumación del delito. Como su nombre lo indica, la prisión preventiva es una medida de aseguramiento personal y provisional que se dicta por razones de política criminal y que debe durar tanto cuanto fuese necesario sin que exceda el plazo prudencial de un plazo razonable. Como un avance significativo en la vigencia y respecto al debido proceso en un Estado de Derecho, se ha previsto en el artículo 77, numeral 9 de la Constitución, la caducidad de la prisión preventiva, pues mediante el abuso institucionalizado de esta medida se vulnera el estado de inocencia y se abre el camino para que el abuso con la medida provisional se convierta en una condena anticipada. Acerca de esta propuesta, los criterios al interior de la Comisión, así como aquellos recibidos en diferentes comisiones generales, han sido diversos, puntualizando acerca de su constitucionalidad, por cuanto incluso el artículo 77, numeral 9 de la Constitución fue reformado por el anexo 1 de la pregunta número 1 de la consulta popular efectuada el 7 de mayo de 2011, publicada en el suplemento Registro Oficial 490 de 13 de julio de 2011, en el sentido: bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el proceso, la prisión preventiva no podrá exceder de 6 meses en las causas por delitos sancionados con prisión, ni de 1 año en los casos de delitos sancionados con reclusión. Si se exceden estos plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin efecto. La orden de prisión preventiva se mantendrá vigente y se suspenderá ipso iure el decurso del plazo por la prisión preventiva si por cualquier medio la persona procesada ha evadido.
retardado, evitado o impedido su juzgamiento mediante actos orientados a provocar su caducidad. Si la dilación ocurre durante el proceso o produjere la caducidad, sea esta por accidente u omisión del juez, jueces o fiscales, defensor público, peritos o servidores de órganos auxiliares, se considerará que estos han incurrido en falta gravísima y deberán ser sancionados de conformidad con la ley. Esto es conocido con el artículo 7, número 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita por el Ecuador, según la cual toda persona tiene derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad sin perjuicio de que continúe el proceso. En este sentido, el Ministerio de Justicia ha recordado que el Estado ecuatoriano ya fue sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Suárez Rosero y Tibi, por citar ejemplos, entre otras razones, por la excesiva duración de la prisión preventiva. Asimismo, tanto el Consejo de la Judicatura como el Ministerio de Justicia han puesto a disposición de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado las estadísticas según las cuales a nivel nacional se ha producido apenas 8 caducidades a la prisión preventiva durante el año 2017, que representan el 0.03%. Asimismo, se hace notar que desde el año 2010 la población carcelaria ha aumentado exponencialmente, pasando de aproximadamente 11.800 en ese año a un promedio anual actual de 36.000. Una reforma que incrementa el número de personas privadas de libertad puede producir el colapso del sistema de rehabilitación social, que tiene un hacinamiento de alrededor del 32%. De igual manera, el artículo 5, numeral 7, sugiere la inserción de un último inciso en el artículo 541 del COIP que contemple: las personas beneficiarias de la caducidad de la prisión preventiva en el caso previsto en el numeral 7 estarán sometidas a la vigilancia policial siempre y cuando no se hubiere vuelto a ordenar su prisión de libertad, su privación de la libertad por no haberse desvanecido los indicios o elementos de convicción que la motivaron. El Estado proveerá las facilidades operativas necesarias para el cumplimiento de la vigilancia indicada. Respecto de esta propuesta, se ha hecho notar que el número 9 del artículo 541 del COI faculta al juzgador a disponer medidas de presentación periódica, prohibición de ausentarse al país, así como el uso de un dispositivo electrónico de vigilancia. Se señala que, dado que el índice de la caducidad de prisión preventiva es apenas del 0.03% a nivel nacional, esta disposición se aplicaría a poquísimos casos muy puntuales, pero su costo en recursos monetarios y humanos es muy alto, considerando que existen los dispositivos electrónicos para el mismo fin. Con estas consideraciones, los miembros de la comisión recomiendan no acoger esta propuesta mientras no se desvanezca la disposición expresa constitucional a través de la consulta popular por haber sido creada por esa vía. Procedimientos especiales. La propuesta de ley en sus artículos 4, 5, números 3, 10 y 11 y el artículo 6 sugieren la reforma del COIP respecto de los procedimientos especiales, tales como procedimiento abreviado, suspensión condicional de la pena, conciliación y principio de oportunidad, de manera que no se apliquen en determinados tipos de delitos de especial preocupación para la población en general. Al respecto, se desglosan los mismos de la siguiente manera. Procedimiento abreviado. Respecto de este procedimiento, Ricardo Vaca sostiene: descongestionar el despacho judicial en juzgados y tribunales penales, dar una respuesta efectiva a la ciudadanía que reclama para la demora en la administración de justicia, canalizar adecuadamente las naturales reacciones individuales y sociales en contra de los infractores, lo cual ha llevado en pocos casos a reacciones privativas de justicia por mano propia que pueden ser entendidas pero no justifican de ninguna manera, hacer posible la mediación directa y personal en el ámbito penal, pero limitándola a delitos de menor gravedad, reprimidos con penas menores. Esta mediación, que era imposible, deberá darse entre el fiscal y el procesado con su abogado defensor, pero sin ignorar o desconocer los derechos del ofendido o agraviado. Y respecto a sus objetivos, resalta lo siguiente: que la persona a quien se acusa de cometer un delito menor asuma su responsabilidad penal y todas sus consecuencias, que el juzgamiento de dicha persona se realice en forma rápida, sumaria, sin dilataciones, que el Estado, de todas maneras, por intermedio del órgano juzgador, con intervención de la fiscal en su calidad de representante de la sociedad agraviada, haga efectivo su derecho a castigar el delito y sancionar prontamente a los responsables de él. El artículo 4 de la propuesta, en su letra A, sugiere que el procedimiento abreviado no pueda ser aplicado para los delitos contra la inviolabilidad de la vida, secuestro en sus diferentes tipos, delitos contra la integridad sexual y reproductiva, delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, ni robo con muerte. Al respecto, la Defensoría Pública del Ecuador ha manifestado su inconformidad, pues sostiene que se estaría limitando esta acción en delitos que pueden ser de simple bagatela. Por otro lado, el doctor Pablo Encalada ha hecho notar que el procedimiento abreviado no es un derecho del procesado, sino una herramienta de negociación por parte de la Fiscalía, es decir, le pertenece y su aprobación le corresponde al fiscal. Por otro lado, varias comisiones
comisionados han hecho notar que este artículo no hace referencia a la reforma de ningún artículo vigente en el COIP, por lo que se debe revisar la técnica legislativa en este sentido. Cabe destacar que el artículo 635 del Código Orgánico Integral Penal, en su primer numeral, ya establece la condición de que ningún delito con pena privativa de libertad mayor de 10 años puede ser susceptible de la aplicación del procedimiento abreviado, por lo que casi todos los delitos contemplados en la propuesta ya se encuentran en la actualidad restringidos de este procedimiento. Sin embargo, para efectos de una mejor aplicación de la ley penal, se considera recoger esta propuesta reformulada en el artículo 4 de manera que este reforme el artículo 635 vigente del COIP, agregando un inciso final al artículo con las mencionadas prohibiciones. Procedimiento directo. Respecto a este procedimiento, el doctor Vaca señala: este constituye un procedimiento especial porque todas las etapas del proceso se concentran en una sola audiencia oral pública y contradictoria en la que se juzga la conducta atribuida al procesado. Por lo tanto, se omiten las etapas de la instrucción, evaluación y preparatorio del juicio y directamente se resuelve la causa en una sola audiencia que viene a ser de juzgamiento. Adicionalmente, aclara que no se aplica a toda clase de delitos, sino tan solo los delitos flagrantes que sean sancionados con una pena privativa de libertad de hasta 5 años y también a los delitos contra la propiedad que tengan por objeto material un bien cuyo valor no exceda de 30 salarios básicos unificados de trabajadores, que también sean calificados como flagrantes. El proyecto de ley en sus artículos 4 y 5, numeral 10, plantea que el procedimiento directo no se aplique respecto de las infracciones contra la eficiencia de administración pública o que afecten a los intereses del Estado, delitos contra la inviolabilidad de la vida, integridad y libertad personal con el resultado de muerte, delitos contra la integridad sexual y reproductiva, delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y secuestro en sus diferentes tipos. Sobre esta materia, los expertos que han comparecido en la comisión han hecho notar que este procedimiento está encaminado a juzgar a la brevedad posible aquellos casos de delitos flagrantes que no requieren mayor actividad probatoria y que por lo tanto no deben tardar mayormente en su tramitación y juzgamiento por dar cumplimiento al principio de celeridad procesal y agilitar procesos de flagrancia. Por otro lado, de conformidad con el vigente artículo 640 del COIP, el procedimiento directo no puede aplicarse a delitos con pena mayor a 5 años y en caso de delitos contra la propiedad solo se aplica cuando el monto no exceda 30 salarios básicos unificados y se excluye las infracciones contra la eficiencia de administración pública, delitos contra la inviolabilidad de la vida e integridad y libertad personal con resultado de muerte. Sin embargo, también para una mejor interpretación legal y mayor eficiencia en la aplicación de la norma, los miembros de la comisión consideran que se debe acoger la propuesta modificando su estructura de manera que constituye un artículo reformatorio del segundo inciso del segundo numeral del artículo 640 del COIP. Suspensión condicional de la pena. El artículo 630 del COIP establece que la ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta en sentencia de primera instancia se podrá suspender a petición de parte en la misma audiencia de juicio o dentro de las 24 horas posteriores, siempre que se cumplan ciertos requisitos contemplados en el mismo artículo que hacen referencia principalmente a los antecedentes personales del sentenciado. Pero el tratadista Ricardo Vaca especifica que la suspensión condicional de la pena no es una graciosa concesión de los jueces que trata de beneficiar decididamente a quien cumple los requisitos legales. Parece que lo que se busca es evitar que la persona sea privada de la libertad cuando se puede optar por un tratamiento que le beneficie, que le reeduque y que le conviene en elemento positivo de la sociedad y que produzca tranquilidad en el medio en el que viva y en la víctima del delito juzgado, porque va a estar muy bien controlado. Esto se desprende claramente de las condiciones que pueden ser impuestas de conformidad al artículo 631 del COIP. La propuesta en su artículo 4, literal B, sugiere la suspensión condicional de la pena no puede aplicarse respecto a los delitos contra la inviolabilidad de la vida, secuestro en sus diferentes tipos, delitos contra la integridad sexual y reproductiva, delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, ni de los diversos tipos de robo. Cabe destacar que la suspensión condicional de la pena no aplica para delitos sancionados con más de 5 años, ni procede en los casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Sin embargo, ciertos tipos de robos y delitos como el aborto y el homicidio culposo por mala práctica profesional sí podrían ser susceptibles de esta salida alternativa de conformidad con la legislación vigente, por lo que los miembros de la Comisión de Justicia considera que se debe acoger esta propuesta reformulándola de manera que constituya en una reforma al numeral 4 del artículo 630 del COIP. Conciliación. El diccionario jurídico elemental Guillermo Cabanelas de Torres define a la conciliación como la aveniencia de las partes en un acto judicial previo a la iniciación de un pleito, procura de las partes con objeto de evitar el pleito que
que una de ellas quiere entablar. Esta figura constituye un mecanismo de resolución de conflictos penales y nace de la mutación de lo que el Código de Procedimiento Penal del año 2000 se conocía como acuerdos de reparación, en los cuales los sujetos activos, procesados y ofendidos podían llegar a este tipo de convenios, principalmente en el orden civil, de reparación de daños y perjuicios, desagravios, aclaraciones y más. El acuerdo lo tenía que presentar conjuntamente ante el fiscal. Este último, sin más trámite, lo remitía al juez penal, quien lo aprobaba en audiencia pública, oral y contradictoria, siempre que se verificaran las condiciones legales para hacerlo. Hoy en día estos acuerdos de reparación pueden alcanzarse a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos y más concretamente mediante la conciliación, que se rige por normas contenidas en el artículo 663 y siguientes del Código Orgánico Integral Penal. En virtud de dichas reglas, la conciliación también aplica solo para delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de 5 años y en delitos contra la propiedad, solo cuando el monto no exceda de 30 salarios básicos unificados. También se excluye de este procedimiento las infracciones contra la eficiencia de administración pública o afecten a los intereses del Estado, delitos contra la inviolabilidad de la vida, integridad y libertad de personas con resultado de muerte, delitos contra la integridad sexual y reproductiva y delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Sin embargo, para mayor claridad de la norma y para ampliar su rango de restricción, los miembros de la Comisión recomiendan recoger la propuesta de los artículos 4 y 6 del proyecto de ley, unificándolos en un solo artículo que derogue el número tercero del artículo 663 del COIP y reforme el último inciso del mismo. Principio de oportunidad. El artículo 5, numeral 3 del proyecto de ley enviado para análisis y tratamiento de la Comisión sugiere una reforma al artículo 412, agregando un inciso final mediante el cual se prohíbe al fiscal, en virtud del principio de oportunidad, abstenerse de iniciar la investigación o desistir de la ya iniciada en los delitos de secuestro en sus diversos tipos, delitos contra la inviolabilidad de la vida y delitos de robo. Al respecto, conviene anotar la explicación que sobre este principio hace el doctor Ricardo Vaca. Es el principio en razón del cual el titular de la acción penal pública, es decir, el fiscal, considera oportuno o más conveniente por razones de tiempo y lugar y otras motivaciones abstenerse de iniciar el proceso penal porque considera que es preferible o mejor no hacerlo que sí hacerlo. Al Estado le interesa que las penas recaigan únicamente sobre los responsables de los delitos significativamente más graves y perniciosos para la vida de la sociedad, dejando de lado infracciones menores que pueden solucionarse por otras vías judiciales o no, para que no haya un sometimiento penal injusto, grave y oneroso, aunque sin olvidar que el proceso penal es inadmisible para la imposición de la pena, esto es, para la realización efectiva del derecho penal material, aún en casos de menor importancia. Este principio se recogió en nuestra legislación buscando atender al principio de economía procesal, por lo cual se dejó a criterio del fiscal la decisión de seguir con la instrucción o no en determinados casos. Varios de los expertos que han acudido en la Comisión General para observar este proyecto se han manifestado contrarios a esta propuesta por considerar que está cortando las facultades del fiscal, dueño de la acción penal en un sistema acusatorio como el nuestro, al restringirle taxativamente los casos en los que puede aplicar el principio de oportunidad. Sin embargo, vale la pena tomar en cuenta el criterio del doctor Vaca. En lo personal, no podemos dejar de consignar nuestra preocupación por la facultad o potestad que se reconoce al fiscal para que, según su criterio personal, se abstenga de iniciar una investigación penal o desistir de la ya iniciada. Ningún abogado que ejerza la profesión en el Ecuador podría racionalmente sostener que todos los fiscales son confiables, que se puede creer en sus decisiones o como objetivas, imparciales, independientes y que siempre actúen sometidos al imperio de la ley. Ello desafortunadamente no es así y por ello nuestro temor de que algunos fiscales involucren maliciosamente el principio de oportunidad para dejar de ejercer la acción penal y dejar en impunidad algunos casos que pueden ser relativamente graves por conveniencias personales de todo tipo. En base a estas consideraciones que los miembros de la Comisión resuelven acoger esta propuesta de reformar el artículo 412 vigente del COIP, recogiendo de esta manera el clamor ciudadano de que todos los delitos que causan alarma en la población sean perseguidos por el Ministerio Público. Modificación de penas. Se debe considerar una modificación en la sanción de ciertos delitos y contravenciones que actualmente preocupan y tienen en alerta a la sociedad ecuatoriana, observando y respetando el principio de proporcionalidad de las infracciones contemplado en la Constitución, que claramente dispone lo siguiente. Artículo 76. En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías. 6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales administrativas o de otra naturaleza. En este sentido, se hace imprescindible dotar a los operadores de justicia de normas eficaces que contemplen la rigurosidad necesaria para quienes agredan tanto física como psicológicamente a mujeres, así como para delitos de abuso sexual
sexual donde se encuentran involucradas niñas, niños y adolescentes. Por tales razones, el proyecto en cuestión plantea la necesidad de cambiar sanciones en los siguientes casos. Artículo 158. Violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Artículo 159. Contravenciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Artículo 170. Abuso sexual. Y 172. Utilización de personas para exhibición pública con fines de naturaleza sexual. Violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, un 60.6% de mujeres han vivido algún tipo de violencia de género, siendo la violación psicológica la más alta en un 53.9% de los casos. Esto quiere decir que 6 de cada 10 mujeres han sufrido maltrato o violencia en algún momento de su vida. Las estadísticas demuestran que este es un problema social que no distingue etnia, edad, orientación sexual, nivel de educación ni ingresos económicos. Dichas cifras se evidencian con el incremento de femicidios en el país, que según datos de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos se han registrado en 151 en el 2017 y 88 en el 2018. Estas aumentan de manera significativa cuando la violencia de género se genera dentro del núcleo familiar, siendo así que, por ejemplo, el 66% de los femicidios cometidos entre los años 2014 y 2018, el agresor fue la pareja, expareja, esposo o novio, siendo el 7% padres o padrastros. En todos estos casos, el 18% ya había sido denunciado y estaba en conocimiento de las instituciones públicas, pudiendo ser prevenido. En virtud de lo expuesto, resulta evidente que la violación contra la mujer o dentro del núcleo familiar en su detonante de manera posterior se comete un delito de mayor gravedad, tal cual lo demuestran en las estadísticas señaladas, por lo cual es indispensable incrementar las penas para este tipo de infracciones, de tal manera que el tiempo que se está sancionando con la rigurosidad requerida se puede prevenir una reincidencia que puede ser fatal para la víctima. Por tal razón, se propone modificar el artículo 158 del COIP en el sentido de que quien cometa el delito de violación sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar será sancionada con la pena máxima prevista en los delitos contra la integridad sexual y reproductiva. De igual forma, se propone modificar el artículo 159 respecto a las contravenciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, aumentando la sanción de 15 a 30 días. Abuso sexual y utilización de personas para exhibición pública con fines de naturaleza sexual. Las niñas, niños y adolescentes son un grupo vulnerable de la población, por lo que la Constitución establece medidas de protección especiales para su efectiva protección. Según datos obtenidos por la Comisión Ocasional AMPETRA, en el año 2018 existió un incremento del 55% de las denuncias sobre casos de violación sexual a niñas, niñas y adolescentes en instituciones educativas. Dentro de este porcentaje existen ya 734 casos judicializados. Asimismo, entre los años 2015 y 2017 existieron 4.584 denuncias de abuso sexual en los centros educativos. Esta cifra representa el 17% del total de denuncias de abuso sexual contra este grupo vulnerable, siendo el total 27.777 casos. Ante estos datos alarmantes, es labor de la Asamblea tomar medidas de carácter legislativo que busquen responder a la realidad y otorgar la protección constitucional que demanden niñas, niños y adolescentes, por lo que se propone aumentar las penas para los delitos de abuso sexual y utilización de personas para exhibición pública con fines de naturaleza sexual. En tal razón, se modifica el artículo 170 del COIP en el sentido de que cuando la víctima sea menor de 14 años de edad o discapacidad, cuando la persona no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, o si la víctima como consecuencia de la infracción sufre una lesión física o daño psicológico permanente o contraiga una enfermedad grave o mortal, será sancionada ahora con una pena privativa de libertad de 7 a 10 años, mientras que si la víctima es menor de 6 años, la pena será de 10 a 13 años por considerarse un delito atroz. En base a esta misma motivación, se modifica la pena para el delito de utilización de personas para exhibición pública con fines de naturaleza sexual contemplado en el artículo 172 del COIP, aumentándola para ser sancionada con privación de libertad de 7 a 10 años. Omisión de la denuncia. En el artículo 5, numeral 12 de la propuesta presentada sugiere la adición de un artículo enumerado después del artículo 431 del COIP, mediante el cual se sanciona a los educadores, sean estos docentes o directores de escuelas y colegios, que hayan conocido de un delito de carácter sexual cometido en contra de cualquier alumno a su cargo y que no haya procedido a la denuncia correspondiente. Al respecto, debemos recordar que legal y doctrinariamente los delitos se constituyen aquellos de acción y de omisión, también llamados de comisión por omisión, definidos en el artículo 23 del Código Orgánico Integral Penal, como aquellos en los cuales no se impide un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo equivale a ocasionarlo. Al respecto, Guillermo Cabanelas en su diccionario define lo siguiente: omisión, falta de
falta del que ha dejado de hacer algo conveniente, obligatorio o necesario en relación con alguna cosa, y la omisión dolosa como la que no se debe a simple olvido, sino que es voluntaria y dirigida a la producción de un resultado perjudicial para otro, que debía evitar o que se estaba obligando a impedir en el primer caso sin riesgo para uno y en el segundo aunque fuera peligroso. Asimismo define el delito de omisión de la siguiente manera: recibe asimismo el nombre de delito de abstención o inacción, consiste en la lesión de un derecho ajeno relativo a la persona, bienes o facultades jurídicas de otros o en incumplimiento de un deber propio por no realizar los actos o movimientos corporales que evitarían esa infracción penada por la ley. Por otro lado, la página de consultas jurídicas de Español y Berley divide de la omisión en dos tipos: omisión impropia o comisión por omisión y omisión pura o propia, y las define de la siguiente manera: la omisión impropia o comisión por omisión no es un tipo legal específico, sino que es una posible modalidad de comisión de algunos delitos de resultado, por lo que el rasgo más característico de esta clase de delitos es que en los mismos no existe un deber estrictamente penal y genérico que obligue a toda persona a actuar ante una situación determinada, sino que existe una posición de garante por la que el sujeto debe proteger un determinado bien jurídico, puesto que el no hacerlo equivaldría a la acción lesiva de tal bien. La estructura del tipo de omisión pura o propia, a la vista de la descripción de esta clase de delitos, está constituida por tres elementos propios del delito de omisión: la situación típica, la inejecución de la acción esperada y la capacidad de ejecutar la acción. No obstante, a tales elementos han de añadirse otros tres, pues sin ellos no se podrá imputar objetivamente el hecho de que la conducta omisiva. Estos elementos adicionales son la posición de garante, la producción de un resultado y la posibilidad de evitarlo. Respecto a la propuesta planteada en este proyecto de ley en relación a la omisión de la denuncia por parte de los educadores que conozcan de la comisión de delitos en sus planteles, en el artículo 422 del COIP, en su numeral tercero establece expresamente el deber de denunciar que tienen las y los directores de educadores u otras personas responsables de instituciones educativas por presuntos delitos cometidos en dichos centros. Bajo el principio contemplado en el artículo 23 del mismo cuerpo legal, antes mencionado, la falta de denuncia cuando se tiene la obligación legal expresa de hacerlo equivale a la comisión del delito. Sin embargo, tomando en cuenta la diferenciación realizada del derecho español antes citada y atendiendo el principio de proporcionalidad, no se puede equiparar formalmente la falta de denuncia en un caso de violencia sexual al acto violento mismo. De igual manera, los comisionados que asistieron a la Comisión General a dar sus observaciones han destacado que incluir esta propuesta como enumerado después del artículo 431 del COIP no se compadece con el orden lógico que tiene dicho cuerpo legal, pues estaría incorporando una pena en la selección de procedimientos del Código. Adicionalmente, se ha hecho notar que el COIP tiene una dosimetría penal consistente en rasgos de sanción, por lo que el no poner una pena que cumpla con dicho formato cambiaría notablemente el tipo de derecho penal manejado en el Ecuador. En virtud de lo cual, los miembros de la Comisión sugieren acoger esta propuesta no como un artículo enumerado después del artículo 431 del COIP, sino como una reforma al artículo 422 vigente, imponiendo una pena privativa de libertad de 3 a 5 años, residencia. El proyecto enviado para análisis de la Comisión en su artículo 5, numeral primero, propone la reforma del vigente artículo 57 del COIP en el sentido de que se eliminen los elementos de identidad, de tipicidad, de dolo y culpa para la consideración de una conducta calificada como reincidente. Para abordar la factibilidad de esta propuesta, cabe hacer una relación de los muchos temas de carácter doctrinario que han sido y deben ser discutidos para hablar del concepto de reincidencia. Es así que, en primer lugar, se debe hablar de la evolución normativa en nuestro país desde el derecho penal de autor hacia el derecho penal de acto. Adicionalmente, se debe analizar el concepto de reincidencia y las diversas teorías y clasificaciones que se desenvuelven a su alrededor. Derecho penal de autor y derecho penal de acto. El derecho penal de autor es aquel en que el ius puniendi del Estado se ejerce en función de las características personales de la persona que comete el delito. En la antigüedad, tratadistas como el criminólogo César Lombroso, en su teoría del delincuente nato, sostenía que las personas debían ser reprimidas y recluidas por sus características psicológicas e incluso de carácter fisionómico, por ser supuestamente más procesal al delito. En consecuencia, para precautelar la seguridad de los individuos, estas teorías fueron mutando, pasando por la tipificación del delito de autor, es decir, que se sancionaba, por ejemplo, a quien sea el ladrón y no a quien haya robado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México emitió el siguiente criterio: el modelo del autor asume que las características
características personales de inculpado son un factor que se debe considerar para justificar la imposición de la pena. Al sujeto activo del delito puede atribuírsele la categoría de persona desviada, enferma, desadaptada, ignorante, entre otros calificativos. Esta categorización no es gratuita, cumple la función de impactar en la imposición y el aumento o decremento de la pena. Incluso permite castigar al sujeto por sus cualidades morales, su personalidad o su comportamiento precedente frente a la sociedad. Así, la pena suele concebirse como un tratamiento que pretende curar, rehabilitar, reeducar, sanar, normalizar o modificar coactivamente la identidad del sujeto. También como un medio que pretende corregir al individuo peligroso o patológico bajo el argumento de que ello redunda en su beneficio. Por su parte, el derecho penal de acto es aquel en que el delito se tipifica y se sanciona en base a una conducta considerada contraria al ordenamiento jurídico, sin importar quién incurre en ella ni sus características. Se basa en el principio de legalidad, según el cual no hay crimen sin ley previa. La Corte Constitucional de Colombia, en su sentencia número C-077/06, sostiene que en el derecho penal de acto el sujeto responde por sus actos conscientes y libres, es decir, por la comisión de conductas conocidas y queridas por él mismo, previstas y expresas y previamente en la ley como contrarias a bienes fundamentales de la sociedad y de sus miembros y que hacen a aquel merecedor de una sanción. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México sobre esta materia se ha pronunciado en el sentido de que el derecho penal del acto no justifica la imposición de la pena en una idea de rehabilitación ni busca el arrepentimiento del infractor, lo asume como un sujeto de derechos y en esa medida presupone que puede y debe hacerse responsable por sus actos. Por ello, la forma en que el individuo lidia en términos personales con su responsabilidad penal queda fuera del ámbito sancionador del Estado. Es muy difícil, sin embargo, encontrar una legislación aplicado uno u otro de los sistemas de manera pura, y contra ese purismo se ha pronunciado el autor Antonio, profesor de la Universidad de Murcia, en el siguiente sentido: el derecho penal no es solo un instrumento de defensa social contra determinadas acciones, sino que debe tener ante todo a una retribución justa, por lo cual es imprescindible considerar tanto la gravedad del delito cuanto la personalidad de su autor. Nuestra Constitución consagra el principio de legalidad en el artículo 76, numeral 3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto o omisión que al momento de cometerse no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza. Texto en el cual se encuentra explícitamente la determinación de que serán juzgados los actos u omisiones, no las personas. Adicionalmente, el artículo 11 prohíbe la discriminación de las personas, entre otras razones, por pasado judicial y por diferencias físicas, psicosociales o de cualquier otra índole, es decir, que constitucionalmente nuestra legislación responde al derecho penal de acto. Sin embargo, en la misma Constitución y al nivel de las normativas jerárquicamente inferiores, tanto en el régimen penal como en el régimen penitenciario, aún vemos rasgos del derecho penal de autor. La norma suprema, por ejemplo, establece como fin último del derecho penal el sistema de rehabilitación social. El Código Orgánico Integral Penal aún considera aspectos como la reincidencia como agravantes para la determinación de la pena, así como para la imposición de una u otra medida cautelar dentro del proceso penal, y el régimen penitenciario califica aspectos como la peligrosidad del individuo para determinar las circunstancias en las cuales cumplirá su pena. De esta manera, aunque mucho se ha discutido en la Comisión y a nivel de las comisiones generales respecto de esta evolución de nuestro modelo de derecho penal, y a pesar de que muchos han manifestado que aceptar esta propuesta implicaría un retroceso doctrinario frente al derecho penal moderno, podemos observar que la transición entre un sistema y otro aún es incompleta en nuestra legislación, por lo que nos encontramos propiamente ante un sistema penal mixto que responde a ambas corrientes. Reincidencia. La Corte Constitucional colombiana define a la reincidencia como una especie de circunstancias modificativas agravantes de responsabilidad previstas en algunos ordenamientos penales y más ampliamente en algunos ordenamientos sancionatorios, en virtud de la cual se agrava la sanción impuesta al infractor cuando ha sido sancionado anteriormente por la comisión de otra infracción. El doctor Aníbal Guzmán Lara, en su Diccionario Explicativo de Derecho Penal Ecuatoriano, señala: reincidir significa volver a cometer un hecho prohibido. En el campo penal quiere decir recaer o insistir en la conducta delictiva o quebrantamiento de la norma penal. El requisito sine qua non para que podamos hablar de reincidencia es que exista sentencia ejecutoriada sobre el individuo, pero existen diversas formas de clasificar la reincidencia según las corrientes de pensamiento que se siga.
Así tenemos la reincidencia genérica, la reincidencia específica, la reincidencia fíctica, la reincidencia real o verdadera, la reincidencia simple, la reincidencia agravada, la reincidencia reiterada. La descripción de cada una de ellas constará en el acta de la presente sesión. Hasta la expedición del Código Orgánico Integral Penal, nuestro ordenamiento jurídico se regía por la corriente de la reincidencia simple y genérica, sea fictic o real, en cuyo caso se agrava la situación del condenado en función de las escalas de puntuación. El COI, por su parte, cambia a un modelo de reincidencia simple y específica, exigiendo identidad en tipicidad, dolo y culpa. Con esto, entonces, en el Ecuador, para ser reincidente, se requiere cometer un delito del mismo tipo al cometimiento previamente y se diferencia claramente entre delitos y contravenciones dolosos y culposos. La propuesta de reforma al artículo 57 del COIP sugiere volver a un régimen de reincidencia simple y genérica, incluso sin diferenciación entre aquellos delitos cometidos con dolo y aquellos cometidos por culpa, lo cual resulta incompatible con la evolución hacia el derecho penal moderno, y propone además agravar la pena en un 100% sobre el delito cometido, lo que deviene inconsistente con el régimen de graduación de penas según el bien jurídico protegido, así como la limitación temporal constante del artículo 20 vigente del COIP, pues se extralimitaría las condenas a más de los 40 años impuestos por la ley. Sin embargo, la doctrina penal nos permite la aplicación de un concepto no legislado en el Ecuador, como es el de habitualidad, la cual puede ser entendida de tres distintas acepciones. Cuando un individuo ha sido aprehendido o detenido frecuentemente sin que necesariamente haya llegado a ser condenado, cuando la persona ha sido procesada por un delito que ha sido cometido de manera sistemática y continua a lo largo del tiempo hasta el momento de su detención, por ejemplo, en casos de usura, y en ciertas legislaciones se considera habitual al delincuente que ha sido sancionado en más de 3 ocasiones por un mismo tipo de delito. Atendiendo al espíritu que el proyecto de ley tiene a los fines que busca y en atención a todas las consideraciones doctrinarias expuestas, se recomienda no acoger la propuesta como fue enviada y en su lugar se propone la creación de 2 nuevos artículos enumerados a continuación del artículo 57. El primero respecto de la habitualidad, entendida conforme a los numerales primero y segundo del párrafo precedente como un agravante con aumento de un tercio de la pena, y en el segundo sobre la reincidencia habitual, que contempla el tercer caso descrito, cuyo aumento de pena es de 50% sobre la sanción contemplada. Identificación de personas en delitos flagrantes. El artículo 7 del texto en discusión propone agregar un artículo enumerado después del artículo 529 del COIP, en el cual se disponga que las personas detenidas en flagrancia por delitos contra la inviolabilidad de la vida, secuestro en sus diferentes tipos, delitos contra la integridad sexual y reproductiva, delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y los diversos tipos de robo, deban ser identificadas físicamente ante la comunidad y en los medios de comunicación. Esta propuesta ha sido ampliamente criticada por diversos actores en razón de que consideran que es atentatoria contra el principio de presunción de inocencia y de no discriminación. Al respecto, cabe destacar que el artículo 76, numeral 2 de la Constitución establece como una garantía del debido proceso que se presumirá la inocencia de toda persona y será tratada como tal mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. Por su parte, el artículo 5 del COIP en su numeral 4 define el principio de inocencia al disponer que toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y debe ser tratada como tal mientras no se ejecutaría una sentencia que determine lo contrario. El doctor Jesús Alberto López ha hecho un análisis sobre la presunción de inocencia frente a la presunción de peligrosidad y respecto a la primera ha expresado lo siguiente: es el derecho de toda persona a no ser tratada como culpable mientras no se lo declare así en una sentencia motivada producida después de un juicio y ante un juzgador imparcial. Como presunción, la inocencia en el juicio penal es de tipo legal y por lo mismo admite que se presenten pruebas que desvirtúen la inocencia de una persona. En un primer momento podríamos pensar de manera errónea que el rol del fiscal es de destruir la presunción legal de inocencia, pero su verdadero rol es de buscar la verdad. Esto significa que cuando el fiscal llega a conocer la comisión de un delito y de la presunta participación de un individuo, inicia su actividad de investigación sin destruir la presunción de inocencia del investigado. Al contrario, como principal obligación, el fiscal es absolutamente objetivo y extiende su investigación no solo a encontrar elementos de cargo, sino también de descargo. La presunción de inocencia se destruye no solo mediante sentencia ejecutoriada que declara la culpabilidad del acusado, sino también cuando se dicta auto de prisión preventiva en contra del procesado. Por su parte, el artículo 527 del COIP define la flagrancia de la siguiente manera: se entiende que se encuentra en situación de flagrancia las personas que cometen el delito en presencia de una o más personas o cuando se descubre inmediatamente después de su presunta comisión.
comisión, siempre que exista una persecución interrumpida desde el momento de la supuesta comisión hasta la aprehensión. Asimismo, cuando se encuentre con armas, instrumentos, el producto del ilícito, huellas o documentos relativos a la infracción recién cometida. El tratadista Mancini, citado por el doctor Ricardo Vaca, sostiene que al analizar la característica de la flagrancia hay que tener presente que el concepto jurídico de flagrancia está constituido por una idea de relación entre el hecho y el delincuente. No puede haber flagrancia en virtud solamente del elemento objetivo, es necesario siempre la presencia del delincuente. Fuera de los casos expresamente exceptuados por la ley, no constituye flagrancia si el reo no es sorprendido en el acto mismo o no se lo consigue inmediatamente. En virtud de que este análisis, cabe destacar que la detención en flagrancia de un individuo constituye única y exclusivamente una de las formas en que la Fiscalía puede dar inicio a su investigación sin que por ello se desvirtúe la presunción de inocencia de la persona. Sin embargo, según el doctor López, esta sí se destruye al momento de dictar prisión preventiva al procesado, pues en su criterio la prisión preventiva actúa en función de la presunción de peligrosidad como una sospecha de que el procesado cometió un delito y de que constituye un riesgo para la sociedad. Por lo mismo, se la priva de su libertad mediante prisión preventiva antes de que exista una sentencia condenatoria. Es así que esta medida cautelar tiene en vista la condena futura. Adicionalmente, la propuesta contenida en el proyecto de ley enviado para estudio se refiere únicamente a que las personas que han sido detenidas en flagrancia por delitos que causan alta conmoción social y alertan a la población, quienes deberían ser identificados única y exclusivamente en esa calidad, la de detenidos. De ninguna manera se pretende mediante esta propuesta el incriminar a una persona o calificar de culpable, por lo que el principio de presunción de inocencia quedaría intactos jurídicamente, proporcionando a la ciudadanía información veraz y certera sobre el accionar del sistema judicial en delitos de especial preocupación para la población. Con las consideraciones expuestas, los miembros de la Comisión de Justicia deciden recoger esta propuesta, aclarando que será aplicable única y exclusivamente a los delitos ahí detallados y privativamente en casos de delitos flagrantes. Sanción por incumplimiento. El proyecto de ley enviado para análisis en su artículo 8 establece la sanción de destitución de los funcionarios que no acaten las normas en el contenido, siguiendo para el efecto el debido proceso. Artículo 109, numeral 7 de la Ley Orgánica de la Función Judicial ya considera esto como una falta gravísima susceptible de destitución del funcionario bajo la figura de error inexcusable. Adicionalmente, esta propuesta hace referencia a la conducta recogida en un cuerpo legal distinto, lo cual se aleja del objeto del proyecto de ley enviado, que es la reforma al Código Orgánico Integral Penal. En tal virtud, los miembros de la Comisión recomiendan la eliminación de este artículo por redundar en conceptos ya recogidos en la legislación vigente. Regímenes de rehabilitación social. El artículo 78 de la Constitución de la República establece que las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial. Se les garantizará su no revictimización, particularmente en la obtención y valoración de la prueba, y se protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá sin dilaciones el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado. El objeto de esta reforma ha sido otorgar mayor rigurosidad a los denominados delitos atroces mediante mecanismos que garanticen la efectiva reparación a la víctima y una sanción que se encuentre acorde al delito cometido por el infractor, por lo que se ha sugerido un incremento de penas en los mismos. Sin embargo, todo lo mencionado carecerá de eficacia si es que no se reforma el contenido de los regímenes de rehabilitación social para quienes cometan estos delitos, toda vez que, a pesar que pudieran existir agravantes, acumulación o incluso reincidencias, quien fuere condenado por delitos atroces puede aún acogerse a los regímenes semiabierto cuando cumpla el 60% de la pena y al abierto cuando una vez cumplido el 80% de la misma, con lo cual deja sin efecto alguno el objeto del proyecto. En tal virtud se propone modificar los artículos 698 respecto al régimen semiabierto y 699 que trata sobre el régimen abierto, en el sentido de que quienes hayan cometido delitos contra la inviolabilidad de la vida, integridad y libertad personal con resultado de muerte, delitos contra la integridad sexual y reproductiva, delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar no podrán ser beneficiarios de los mismos. Vigencia de la ley. El artículo final del proyecto de ley ha sido criticado por los expertos que han concurrido en Comisión General para el tratamiento de este tema, en el sentido de que han manifestado que, para su efectiva aplicación y por asuntos de técnica legislativa, este debería ser una disposición final. De la redacción del mismo se desprende que efectivamente se trata de una disposición final, por lo que los miembros de la Comisión de Justicia recomiendan la enmienda en la redacción del encabezado de la misma en dicho sentido. Resolución.
Por las motivaciones constitucionales y jurídicas expuestas en la sesión de 13 de febrero de 2019, la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional resuelve aprobar el informe para primer debate de la Ley Orgánica de Fortalecimiento para la Seguridad Ciudadana con 7 votos a favor, 2 abstenciones y 0 en contra, los cuales se detallan a continuación. El cuadro será descrito en el acta de la presente sesión. Asambleísta ponente: Henry Eduardo Cucalón Camacho, miembro de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado. Certificación. Razón. Siento como tal que el informe para primer debate de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana fue debatido y aprobado en el Pleno de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado en la sesión de 13 de febrero de 2019. Quito, 13 de febrero de 2019. Lo certifico. Abogada Raiza Vargas Secaira, secretaria relatora, Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado. Hasta ahí el texto, señor presidente.